Sí, hay una veda a partir de las 8, pero en realidad en redes, pasa nada. Todo sigue. Bueno, está Daniel Adler, experto en temas de seguridad y terrorismo. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis. Muy bien, gracias por el llamado. No, por favor. Vos estás planteando que hay cifras negras de inseguridad en la República Argentina. 80% de las víctimas de inseguridad no van a la comisaría a hacer la denuncia. Y planteas que hay que reforzar el vínculo de la gente con las fuerzas de seguridad y fomentar la participación ciudadana. ¿Qué caminos, Al menos el 80%. cómo? Al menos el Al ochenta por menos. ciento. Las cifras son más agudas todavía. Ajá, ajá. Bueno, sumémosle a esto, si me permitís, las cifras de ineficiencia de procedimiento, ¿no? En el Departamento Judicial de Mar del Plata, la mayor parte de las denuncias terminan archivadas, es decir, terminan sin respuesta, ¿no? Sí, lamentablemente así es. Mar del Plata lo está sufriendo en primera persona ya hace varios años. Ujú. La temática, el avance criminal y muchas veces la inacción de la clase provincial, de la clase política, de la clase judicial, de la clase policial. Mm. Mar del Plata sí que conoce exactamente lo que vamos a hablar, lamentablemente, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora, ¿no? En donde al menos una de cada 8 víctimas opta por no denunciar, por nunca denunciar, ya sea por descreimiento, ya sea por temor, ya sea por descreimiento de la justicia, incluso en la policía, pero la decisión es la de no denunciar. Solo algunos delitos de reposición, esos que Ujú. el seguro cubre, Claro. son los que se denuncian, pero luego no se ratifican, es decir, no llega esto a una investigación. Por eso, lamentablemente, es que estas pequeñas bandas criminales empiezan a ramificarse y a crecer porque cuentan con muchas ventajas, no solamente el factor sorpresa o el factor táctico, también con el factor judicial, porque Ujú. saben que el porcentaje de ataques va a repercutir en solamente un 20% de denuncias, y ese 20% de denuncias solamente de un 2% de capturas. Entonces, como que hasta hoy es un negocio Sí. redondo para la criminalidad. Yo sé que yo hace muchos años sostengo ante esta audiencia que si hay una frase periodística ridícula es intensamente buscado. Coincido. Sí. Nunca nadie es intensamente buscado. Cuando detienen a alguno, porque generalmente se lo chocan, en algún control aleatorio, en alguna cosa. No hay tema de... Los tipos cometen delitos, se profugan estando con una libertad, digamos, transitoria y no pasa nada, no se encuentran nunca. Nadie los busca. Sí. A mí lo que me da, si me permitís, ¿no? Sí, Abrir un claro. poco más el corazón y correrme la parte técnica, es me da mucha lástima y a la vez bronca que las agendas judiciales vayan con las agendas de los medios de comunicación. Ejemplo, si toda la ciudadanía, la gente clama por un hecho aberrante, bueno, todo el tiempo que eso esté en los medios de comunicación es donde la justicia le va a meter mucha velocidad. En el Mm, momento que las cámaras, que los periodistas simplemente se corren de ese caso porque mm, ya pasó el tiempo, la justicia lamentablemente también se corre. Y eso es algo dramático. No debería pasar, no debería manejarse así. O sea, debería haber más una vocación de protección ciudadana y de ir hasta las últimas consecuencias para castigar a los culpables y a proteger a los inocentes. Básicamente es eso la mm. seguridad. Es castigar al culpable y proteger al inocente, y no Bueno, al lo que revés. ocurre es que, digo, en la Argentina se identifica esto con Zaffaroni y está bien que así sea, pero ha sido un fenómeno global y yo creo que uno de los grandes triunfos de la izquierda post caída del muro de Berlín, llevar al grado de confusión. Yo he escuchado una conversación, por ejemplo, donde alguien un día decía, un habitante del Gran Buenos Aires, mira, yo entre que Sí. entre la cana a mi casa y entren los chorros, prefiero que entren los chorros, tienen más código que los canas. Es decir, se ha producido un fenómeno de disonancia cognitiva fenomenal con respecto de un orden lógico de las sociedades, ¿no? Ni siquiera quiero decir del bien y del mal, porque el bien y el mal tienen grises, ¿no? Pero hay cosas que son en blanco y negro. Digo, si alguien entra con un arma a robarte, eso está mal, ¿no? Pero sin embargo, Claro. te lo pueden llegar a contar de otra manera, ¿no? Es decir, la dulcificación romántica del crimen, ¿no? Como, bueno, como han dicho, qué sé yo, Grabois, el propio Kicillof, justificando el tema de los tranzas de la droga.
Es que, fíjate, José Luis, y tengo miedo de tocar el tema de la veda electoral, pero que No, todavía falta un rato. hubieron gobiernos que romantizaron justamente Mm. la cultura villera, el delito y la violencia. Esto sucedió durante 16 años al menos en Argentina y después otros 4 años más o menos también. Entonces, tenemos muy instalado esta, yo le llamo crisis macro disruptiva, en donde están invertidos los roles del bien y del mal, en donde quienes nos protegen o quienes tienen la función de protegernos, bueno, la ciudadanía lo percibe como parte del problema. Y eso realmente es algo muy grave, porque hoy día tenemos un montón de amenazas en la República Argentina, muchas silenciosas, como el Tren de Aragua, que está allá en nuestras fronteras, el Clan Rotela, al menos 22 bandas narcocriminales peruanas, que algún rezago se vio justamente el mes pasado. Todas estas amenazas están empezando a operar en la República Argentina. Por eso hay delitos novedosos o nuevos para los argentinos, como el delito de la extorsión, o vacuna, o impuestos revolucionarios, como le dicen en otros países. Pero básicamente es la extorsión, que en el primer, segundo y tercer color de la provincia de Buenos Aires está avanzando muy rápido. Incluso hay denuncia anónima en Mar del Plata, que hay bandas que están extorsionando comerciantes, están pidiéndole un canon semanal para poder trabajar. Y eso es algo que hay muchas unidades de inteligencia dentro de la policía y otros entes del Estado que todavía no lo perciben con claridad. ¿Y cuándo lo vamos a percibir? ¿Cuando nos transformemos en México? Bueno, pero pero eso requiere de varias cosas. En primer lugar, requeriría de un ministerio con vocación de seguridad y no con un ministerio al frente del cual está un sociólogo, creo que es sociólogo, que normalmente tiene la interpretación, digamos, buenuda al respecto del tema del crimen. Segundo, hay que tener una política criminal. Estos días en Mar del Plata hubo una serie de allanamientos por los casinos clandestinos o las páginas clandestinas. El procedimiento llegó desde Berazategui. Y lo de Mar del Plata tenía una dimensión ya importante que se conversaba en los cafés, así como cosas, che, viste fulano, viste mengano, y resulta que nadie en el sistema de seguridad o judicial pareció advertir, y si lo advirtieron miraron para otro lado, o porque eran cómplices o porque son anómicos. Nunca terminás de saber eso. Correcto. ¿No? Entonces, es No, difícil. es una temática muy preocupante. Yo realmente creo que estamos ante una nueva era criminal en la Argentina, en donde no luchamos, no luchamos solamente con las bandas criminales, luchamos también con la corrupción interna, esté donde esté. Porque para que un delito complejo, como por ejemplo el narcomenudeo, ¿no? Narcotráfico es un poco más masivo, el narcomenudeo es lo que se hace afuera de los colegios y en los barrios. Narcomenudeo, o sicariato, o extorsión, o secuestro express, o la utilización de viudas negras con escopolamina. Para toda esta clase de delito, la zona tiene que estar liberada. Y para que esté liberada la zona, tiene que haber algún grado de corrupción, ya sea política, policial, municipal, judicial. Entonces, si partimos de esa base, tenemos que reconocer que el problema real no es solamente el que tiene, entre comillas, el antifaz, es también quien lo protege, quién es el actor intelectual o quién es el instigador. Muchas veces el instigador, en criminología y en antiterrorismo vemos esto, muchas veces el instigador es un tipo que está sentado en un escritorio, muy elegantemente en una torre lujosa, en una oficina lujosa, y eso es algo que con inteligencia penitenciaria, es decir, capturando a los rangos bajos, pero haciéndolos hablar con técnicas de interrogatorio, de contrainterrogatorio, para que dechaven, para que digan quiénes son sus jefes. Y ahí empezar a escalar, y ahí es donde el problema se empieza a resolver. Pero igual, si vos me permitís, José Luis, Claro. no existe ningún plan de seguridad, ningún buen plan de seguridad, si es que no hay un mejor plan de inclusión comercial, inclusión con progreso por detrás. No podemos pretender que solamente con el aspecto táctico y técnico y represivo vamos a eliminar el flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo, de todos estos cánceres que nos afectan a todos los argentinos, o que nos van a afectar tarde o temprano, porque tarde o temprano va a venir el golpe. Entonces, es muy importante que empecemos a visualizar el tema de la inclusión con progreso.
Eso es algo fundamental para reconstruir el tejido social que, por cierto, hoy está devastado. Sí, sin duda. O sea que yo hace mucho tiempo que sostengo que estamos en la era de la disonancia cognitiva, ¿no? Ocurre un hecho, pero se interpreta de otra manera concreta, es decir, Así es. ¿no? Bueno, ayer me sorprendí mucho, hay un neurocientífico, Ian McGillis, dice, esto condena a Occidente, el triunfo del hemisferio izquierdo del cerebro. Debemos resistirnos a la tiranía de lo explícito. Autor de un ensayo que analiza por qué la educación, la medicina o la burocracia han sido secuestradas por la función ejecutiva. Muy interesante. Muy interesante, muy Sí, interesante. sí, sí. Y es parte del problema, sin ninguna duda. Bueno, nuevamente, gracias por el aporte y por los minutos que nos dedicas. Buena jornada. No, por favor. Gracias a vos por la valentía de tocar estos temas al aire. Bueno, Daniel Adler, especialista en seguridad y contraterrorismo, ¿no? Martín